La mayoría de las personas todavía vive bajo la ilusión de que el futuro es un misterio. Creen que es algo indefinido, una niebla que se va desenrollando al azar conforme la vida avanza. Pero yo tuve que aprender, de la manera difícil, que el mañana no es un azar. Es una construcción, una arquitectura hecha en el ahora, usando las herramientas correctas: sentimiento, intención y presencia. Cuando cambié la forma en que declaraba mis deseos, la realidad comenzó a reescribirse ante mis ojos, porque en este nuevo código, el campo cuántico responde primero a la firmeza del ser y solo después al tiempo. Durante mucho tiempo, yo también fui parte de esa mayoría. Creía que bastaba querer algo con mucha fuerza, con desesperación, para que el universo me lo entregara. Pero la física cuántica me mostró otra cosa, algo que cambió mi vida para siempre. El universo no oye lo que pido, responde a lo que soy. Si dentro de mí existe escasez, miedo o duda, eso es exactamente lo que retorna, multiplicado. Y no importa cuántas afirmaciones positivas repita frente al espejo, si mi estado interno contradice todo eso. Mi campo electromagnético está formado por la unión de mis pensamientos, eléctricos, y mis emociones, magnéticas. Si pienso riqueza con la mente, pero me siento pobre con el corazón, la señal que envío es confusa, es estática. Pero cuando mi cuerpo y mi mente entran en coherencia, como cuando siento una gratitud profunda por algo que aún ni se manifestó, me convierto en un imán, un campo vivo, pulsante, que atrae exactamente aquello con lo que estoy en resonancia vibracional. Necesité parar de apenas desear, porque el deseo implica falta, y comencé a convertirme. Me convertí en el hombre que ya vive el futuro que quiero experimentar. Cambié mi postura física, mis hábitos diarios e incluso el tono de mi voz. Pasé a caminar por la calle como quien ya venció, aunque el mundo exterior me dijera lo contrario. Y fue ahí, en esa discrepancia entre mi realidad interna y externa, que las cosas comenzaron a suceder de forma casi sobrenatural. No era más sobre querer, era sobre incorporar. Cuando me transformé en alguien alineado vibracionalmente con la prosperidad, puertas se abrieron que antes ni siquiera existían para mí. Era la misma sala, el mismo escenario, las mismas personas, pero ahora yo veía oportunidades brillantes donde antes solo veía limitaciones y problemas. Era como si el mundo entero estuviera respondiendo a una nueva versión de mí. Y no te digo esto basándome en teoría o libros. Yo lo viví. Vi mis relaciones cambiar drásticamente, mi salud transformarse de la noche a la mañana, mi vida financiera dar saltos cuánticos que parecían matemáticamente imposibles. Todo sucedió porque entendí una ley absoluta. Mi vibración crea mi destino. No hay excepciones, no hay atajos, no hay favoritismos. Solo existe la verdad energética de lo que estoy siendo ahora. Entonces, hoy cada vez que percibo que algo no está fluyendo en mi vida, paro todo. Respiro y me pregunto, ¿qué estoy siendo en este momento? No lo que quiero ser, lo que soy vibracionalmente ahora, porque esa es la real lengua del universo. El campo cuántico no juzga, no negocia, no tiene piedad ni favoritismo. Él solo responde con exactitud matemática a la frecuencia que estoy emitiendo. Y fue esa comprensión radical la que abrió el camino para algo aún más profundo. El descubrimiento de que el sentimiento es la verdadera oración. Fue cuando comprendí que el sentimiento es la verdadera oración, que todo comenzó a tener sentido. Había pasado años intentando mentalizar, repitiendo frases como un loro, creando tableros de visión perfectos, pero aún así sentía que algo faltaba. El punto de inflexión fue cuando percibí que lo que realmente altera la realidad no es el pensamiento aislado en el cerebro, sino la emoción que lo acompaña en el cuerpo. Sin sentimiento no hay creación. Es como tener una lámpara perfecta, pero sin energía eléctrica. La estructura está ahí, pero nada se enciende. Cada vez que me colocaba en un estado de plenitud, sintiendo visceralmente como si el milagro ya hubiera sucedido, mi cuerpo creía. Y lo más curioso y fascinante, el cuerpo humano no distingue entre lo que es real y lo que es imaginado con intensidad emocional. Cuando me emociono de verdad, cuando lloro de gratitud genuina por algo que aún ni llegó al plano físico,
El universo interpreta eso como una confirmación. Él ya lo tiene. Y, por ley, comienza a responder. En el laboratorio vi esto suceder cientos de veces con mis alumnos. La meditación los llevaba a estados elevados de conciencia, donde sentían amor, cura, abundancia, y los exámenes médicos y escáneres cerebrales después confirmaban, algo real había cambiado. La química del cuerpo se transformaba en tiempo real. Era como si el futuro deseado hubiera invadido el presente y reescrito la biología. Y todo comenzaba con una simple decisión: sentir ahora aquello que normalmente solo se sentiría después de la experiencia. Dejé de esperar motivos externos para sentirme bien. Pasé a ser la causa, no el efecto. Recuerdo días difíciles, llenos de problemas, en los que me forzaba a entrar en aquel estado de gracia, de confianza absoluta. Al principio parecía forzado, artificial, pero con el tiempo se volvió natural. Era como construir un músculo. Cuanto más entrenaba la emoción del «ya es mío», más fuerte se volvía mi campo y más rápido las cosas se materializaban. Ese es el gran secreto que tantos ignoran en la ley de la atracción. La oración no es una súplica a un Dios distante, es una certeza emocional. Cuando yo decía «gracias», no era un gesto religioso vacío, era un acto vibracional. Era como firmar energéticamente el recibo de algo que mis ojos aún no veían, pero mi corazón ya había acogido y aceptado. Y la energía del universo reconoce ese sello. La gratitud antes de la evidencia es el boleto dorado de la manifestación. Por eso abandoné el viejo hábito de pedir. No porque no sea válido para algunos, sino porque descubrí algo mucho más poderoso. Agradecer antes, como si ya hubiera sucedido. Eso lo cambia todo. La oración no viene de la boca, viene del corazón. Y cuando ese corazón vibra en el amor, en la certeza, en el entusiasmo, la realidad comienza a reorganizarse en silencio. Y en esa reorganización percibí algo aún más profundo, que sacudió mis cimientos religiosos. Dios no estaba allá afuera juzgándome. Dios estaba aquí adentro, creando conmigo, o mejor, como yo. Dios es conciencia. Y conciencia es lo que yo soy. Cada vez que yo decía yo soy, algo se activaba en el tejido de la realidad. Era como girar una llave invisible. Yo soy próspero. Yo soy sanado. Yo soy pleno. Estas declaraciones, cuando hechas con sentimiento verdadero, generaban cambios profundos. No eran solo frases, eran comandos. Eran decisiones vibracionales que instruían al campo a mi alrededor a organizarse de acuerdo con la conciencia que yo estaba asumiendo en ese momento. Entendí que mi yo soy es la chispa divina que crea la realidad. Cuando uso esto con intención, con emoción, dejo de ser víctima del mundo exterior y me convierto en co-creador de mi destino. Esto no tiene nada que ver con religión, sino con identidad y física. Me volví mucho más cuidadoso con lo que decía después de eso, porque cada vez que afirmo yo soy algo, estoy firmando un contrato con el universo y él lo ejecuta al pie de la letra. En mis retiros vi personas literalmente renacer después de declarar con convicción yo soy libre. No era solo una frase bonita, era el abandono celular de una identidad vieja, limitada, y la construcción instantánea de una nueva. Cuando ellas sentían aquello, lloraban y el cuerpo entero comenzaba a responder. Los latidos cambiaban, la química cerebral se alteraba y los campos a su alrededor comenzaban a reorganizarse. La ciencia ya sabe esto. Los átomos, las partículas, todo responde a la conciencia. Cuando entendí esto, todo se volvió responsabilidad mía. Dejar de tercerizar mi vida fue liberador. No existe más si Dios quiere. Dios quiere, porque Dios es en mí. Y cuando yo decido con claridad y fe, el campo responde como si dijera, entendido, comandante. Hoy vivo con esa percepción todo el tiempo. Cuando algo no va bien, no pido ayuda externa desesperada. Vuelvo a mi centro, silencio y me pregunto, ¿qué estoy siendo ahora? Porque sé que en ese instante estoy creando con lo divino. Y fue en ese entendimiento que comencé a explorar lo que significa estar en alineamiento total. Mente, corazón
y espíritu vibrando en la misma dirección, como una orquesta sinfónica. Y es exactamente ahí donde la manifestación consciente comienza a ganar vida real. Manifestar no es solo pensar positivo, también no es solo sentir, y mucho menos rezar esperando que algo allá afuera resuelva. Necesité entender que el verdadero poder de la manifestación solo aparece cuando hay alineamiento de los tres centros: mente, corazón, espíritu. Si uno está tirando para el lado opuesto, no hay creación consciente, existe ruido, y el universo, ante el ruido, calla. Cuando la imagen que creo mentalmente no está de la mano con lo que siento en el pecho, el campo cuántico recibe señales mezcladas. Es como intentar sintonizar dos estaciones de radio al mismo tiempo. Sale estática. Descubrí que la imagen mental necesita ser nítida, detallada, pero no basta. Necesita venir cargada de emoción elevada, alegría, amor, gratitud. Sin eso, es solo un pensamiento volando en el vacío. Y entonces viene el espíritu, aquella fuerza silenciosa que me conecta con algo mayor. Cuando estoy alineado espiritualmente, siento un sí absoluto dentro de mí. Es como si todas las partes de mi existencia estuvieran de acuerdo. En esas horas, el cuerpo se relaja, la mente se aclara y la vida comienza a conspirar a favor. Ya perdí la cuenta de cuántas veces sucedió esto en mis prácticas. Todo parecía trabado hasta que alineé los tres centros y ¡boom! A veces usaba la mente para imaginar una cura, pero en el fondo mi corazón aún cargaba miedo, y el miedo es una frecuencia que sabotea cualquier intención. Por eso comencé a trabajar diariamente ese alineamiento. La meditación no era más solo una técnica, se volvió sintonía fina. Antes de crear algo, me aseguraba de que mi cuerpo estuviera sintiendo lo que mi mente estaba proyectando y mi espíritu diciendo ve. Cuando enseño esto, veo mucha gente intentando saltar etapas. Quieren el milagro sin alinear los sistemas internos. Pero es como intentar encender una lámpara con cables cruzados. La energía existe, el deseo está ahí, pero no hay paso. Y cuando finalmente conectan todo de la manera correcta, las manifestaciones no solo llegan, explotan en la realidad con precisión aterradora. Fue así que comencé a comprometerme más con mi estado de ser que con los resultados, porque si estoy alineado por dentro, lo que está afuera no tiene más tanto peso. La paz se convierte en mi punto de partida, e irónicamente, es en ese estado que todo comienza a suceder con más naturalidad, sin esfuerzo. Lo invisible comienza a volverse visible como consecuencia, no como obsesión. Y cuando ese alineamiento se estabiliza, paso a entender que todo lo que veo del lado de afuera es apenas reflejo de lo que vibra aquí dentro. La realidad externa no es más que una extensión de aquello que elegí sentir, sostener y creer. Durante mucho tiempo busqué respuestas en el mundo externo. Creía que si las cosas cambiaban allá afuera, me sentiría mejor aquí adentro, pero fue lo contrario lo que necesité aprender. Todo lo que veo, todo lo que experimento, es apenas el espejo de lo que estoy cargando en mi interior. La realidad es una proyección de mi estado emocional más recurrente, no de mis deseos pasajeros. Y si me despierto ansioso, irritado, desconectado, el mundo me devuelve eso en forma de obstáculos, retrasos, frustraciones. Y no es castigo, es feedback. El universo me muestra con exactitud lo que estoy transmitiendo. Cuando percibí esto, todo cambió. Dejé de intentar arreglar a los otros, controlar situaciones o forzar resultados. Comencé a cuidar de mi campo interno con la misma atención que quien cultiva un jardín sagrado. Lo que sostengo dentro de mí con constancia se vuelve materia. Y no hablo solo de pensamientos, sino sobre todo de las emociones que cargo día tras día. Las emociones son imanes. Si me mantengo en frecuencias bajas, atraigo personas, eventos y situaciones
que vibran igual. Pero cuando me elevo emocionalmente, el escenario alrededor comienza a cambiar como magia. Solo que no es magia, es coherencia vibracional. Hubo un momento en que todo se estaba derrumbando a mi alrededor. Finanzas, salud, relaciones. Y fue allí, en medio del caos, que elegí cambiar mi interior. Comencé a actuar como quien ya estaba curado, como quien ya tenía prosperidad, como quien era amado profundamente. Al principio parecía mentira, pero cuanto más sostuve ese nuevo estado, más el mundo allá afuera comenzó a reflejar esa nueva frecuencia. No se trata de fingir, se trata de entrenar al cuerpo para vivir en el futuro deseado antes de que suceda. La física cuántica comprueba esto. Cuando el estado interior cambia, la realidad se reorganiza. El campo responde a la señal electromagnética que yo emito, y esa señal viene de la combinación entre lo que pienso y lo que siento. Y ahora, si algo no va bien, ya no culpo a las circunstancias. Paro, respiro y observo. ¿Qué dentro de mí creó esto? ¿Qué estaba sintiendo, creyendo o sosteniendo? Este tipo de autorresponsabilidad es liberador, porque si fui yo quien lo creó, puedo recrear. Si fue mi energía la que moldeó esto, puedo cambiar la energía y con ella toda la realidad. Y fue así que comencé a entender que no es lo que hablo o lo que pido lo que el universo oye, es la frecuencia que mantengo. Y esa frecuencia está directamente ligada a algo aún más poderoso que las palabras, la vibración silenciosa que el universo realmente escucha. Muchas veces me encontré repitiendo afirmaciones como si fueran mantras mágicos. Decía lo que quería con convicción, pero en el fondo me sentía inseguro, ansioso, desconectado. Y por más que repitiese las palabras, nada cambiaba. Es ahí donde cayó la ficha. El universo no entiende el lenguaje hablado. Portugués, inglés, español. Él entiende frecuencia, vibración, energía emocional. Y si la vibración no combina con lo que estoy declarando, las palabras son vacías. No importa cuánto diga soy abundante, si mi cuerpo está contraído de miedo a causa de las deudas. El campo cuántico no responde a mi voz, sino a mi estado vibracional. Esto lo cambió todo para mí, porque percibí que mi energía necesita ser compatible con lo que estoy intentando manifestar. El universo no responde a lo que deseo, responde a lo que soy en términos de vibración. Comencé a entrenar mi cuerpo, a sentir antes de hablar. Antes de declarar algo, entraba en estado, respiraba, alineaba mi corazón, aquietaba la mente y solo entonces afirmaba. Porque ahora mis palabras venían cargadas de energía coherente. Dejaban de ser sonido y pasaban a ser señal. Y es la señal la que altera el campo. Palabras sin emoción son solo ruido. Emoción sin palabras ya es creación. Vi esto con claridad en mis eventos. Personas que repetían afirmaciones mecánicamente durante meses y nada sucedía. Pero bastaba una experiencia emocional profunda, un estado elevado de conexión, y todo se transformaba. Porque en aquel momento la vibración de ellas estaba en sintonía con el deseo, y el campo, que nunca se equivoca, respondía inmediatamente. Comencé a prestar atención a los momentos en que mi vibración caía. A veces era sutil, un pensamiento automático, un recuerdo malo, una distracción negativa, y esos pequeños desvíos derrumbaban todo el campo. Por eso, desarrollé prácticas diarias para mantener la frecuencia elevada. Gratitud justo al despertar, meditación de coherencia cardíaca, movimientos conscientes. Nada es por casualidad, todo es calibración. Entendí que si quiero que algo suceda, necesito convertirme en el tipo de energía que esa cosa exige. Y no solo por 5 minutos, sino con consistencia. Porque el campo responde a la repetición vibracional. No se impresiona con discursos, reconoce resonancia. Y eso exige atención, presencia y entrenamiento.
Y cuando hago esto con seriedad, los resultados son inevitables. Y al sumergirme más profundo en este entendimiento, percibí que existe un terreno aún más decisivo, donde todo comienza a florecer. Mi subconsciente. Porque es allá donde las raíces de la vibración se forman y es de allí que el universo cosecha lo que me va a devolver. Cuanto más estudiaba neurociencia y física cuántica, más claro quedaba. No es la mente consciente la que crea la mayor parte de nuestra realidad. Es la subconsciente, aquella que opera en piloto automático el 95% del tiempo. Si la mente consciente es el jardinero que planta, el subconsciente es el suelo donde todo crece, ¿o no? Si el suelo está contaminado con creencias limitantes, ninguna semilla prospera. Al principio, esto me incomodaba. Pensaba, ¿cómo puedo manifestar si ni siquiera sé lo que cargo allá en el fondo? Pero luego percibí que no se trata de saber todo, sino de sentir y observar. Cada reacción automática, cada pensamiento recurrente, cada emoción disparada sin control, todo eso me daba pistas. Mi cuerpo era el termómetro de mi subconsciente. Fue ahí que me sumergí en las técnicas de repetición con emoción, porque descubrí que el subconsciente no entiende lógica, entiende intensidad emocional y repetición. No sirve repetir «soy próspero» como un robot. Pero si lloro de gratitud, sintiendo esa prosperidad como si fuera real, el subconsciente graba. Él dice «entendido, esto es verdad ahora». Y entonces el campo comienza a responder. Todos los días me sentaba, cerraba los ojos y me colocaba en un estado de presencia. Repetía afirmaciones, sintiendo en el cuerpo la realidad deseada. No hacía esto solo con la mente, lo hacía con el alma. Y lo más impresionante es que el cuerpo comenzaba a reaccionar como si aquello fuera real. La química cambiaba, la postura cambiaba, y con el tiempo, la vida allá afuera comenzaba a alinearse con ese nuevo código interno. El subconsciente también es como una caja fuerte de experiencias pasadas, traumas, miedos, voces antiguas diciendo «no puedes». Y yo sabía que si quería cambiar mi vida, necesitaba abrir esa caja fuerte con amor, no con fuerza. Por eso, comencé a usar el perdón como herramienta de desbloqueo. Perdonar no es olvidar, es liberar espacio. Es limpiar el suelo para que nuevas semillas puedan germinar. Este trabajo no es fácil, pero es transformador. Porque una vez que el subconsciente acepta una nueva verdad, todo alrededor se reorganiza. Las oportunidades vienen hacia mí sin esfuerzo. Las personas correctas aparecen, las ideas fluyen. Y todo esto no es suerte, es coherencia entre lo que está adentro y lo que comienza a brotar afuera. Y fue en ese proceso de regar mis emociones con frecuencia y presencia que descubrí la llave vibracional más poderosa de todas, la gratitud anticipada. Porque cuando agradezco antes de recibir, es como si le dijera al universo, yo confío, ya es mío. Una de las cosas más revolucionarias que aprendí en mi jornada fue que la gratitud no es apenas una emoción bonita, es una frecuencia, un código energético que comunica al universo, esto ya es real para mí. Y fue cuando comencé a sentirme genuinamente agradecido, antes de la evidencia, que todo cambió. La gratitud anticipada es un lenguaje silencioso, pero poderoso. Es una firma vibracional que dice, yo confío. Cuando entraba en estado de gratitud por algo que aún no había sucedido, mi cuerpo comenzaba a reaccionar como si aquello fuera real. La química cambiaba, el corazón latía en coherencia y el campo a mi alrededor cambiaba. Ya no era un intento de controlar la realidad. Era una entrega consciente, pero con claridad de lo que estaba eligiendo experimentar. Era rendición con dirección. Percibí que cada vez que decía «gracias» con el corazón lleno, algo a mi alrededor comenzaba a moverse. Era como si estuviera autorizando al universo a avanzar, como si dijera «misión cumplida, puedes entregar». Y él entregaba, a veces al día siguiente, a veces en formas inesperadas, pero el patrón era claro. Cuanto más genuina era mi gratitud, más rápidos eran los resultados.
Incluí este estado como parte esencial de mis prácticas diarias. Por la mañana, antes de cualquier cosa, agradezco. No por lo que ya sucedió, sino por lo que ya está en camino. Cierro los ojos, respiro hondo y veo mi vida con todo lo que deseo ya realizado. Siento el alivio, el amor, la plenitud y agradezco como quien acaba de recibir el regalo más deseado de la infancia. Esto no es fingimiento, es alineamiento. Mi cuerpo comienza a vivir el futuro en el presente y el campo cuántico responde a esa señal como un GPS vibracional. Gratitud es el destino definido, y cuando ese destino es constante dentro de mí, el camino hacia él comienza a construirse de forma invisible, pero cierta. No necesito saber el cómo, solo necesito confiar en la señal que estoy emitiendo. Vi a miles de personas en mis eventos desbloquear sus vidas solo con este principio. Curas, reconciliaciones, dinero inesperado, revelaciones, todo eso comenzando por un gracias sentido, porque cuando el corazón vibra gratitud, abre puertas que la mente ni sabía que existían. Gratitud es el código que antecede al milagro. Y más que eso, es la confirmación de que ya sucedió en el campo invisible. Y cuando ese milagro comienza a moverse en mi dirección, no corro detrás, apenas me mantengo en esa frecuencia, porque ahora yo sé, declaré con firmeza, sentí como si fuera real y agradecí antes de ver. Así es como se construye el mañana. Ahora que todo fue revelado, la elección está en tus manos. Continuar viviendo por inercia o asumir el comando de lo que vibras, sientes y declaras. Te mostré paso a paso cómo la realidad se forma de adentro hacia afuera, cómo el sentimiento verdadero antecede a la manifestación y por qué el universo responde a la frecuencia, no al discurso vacío. Y si aplicas esto, ni el cielo es el límite, es solo el comienzo. Si algo en ti despertó, entonces comenta ahora, yo ya recibí y agradezco por eso. Escribe con firmeza, como quien ya siente. Esa frase es tu punto de partida.